Ustedes, como mujeres, son las depositarias de la vida. Estudien ustedes, busquen en los libros y no teman que por mirar cara a cara a la vida vayan a perder su facultad de ensueño o vayan a quitarle poesía al vivir. Por el contrario, los sueños más nobles son los que están fundados en la realidad. Nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Y el apasionamiento, créanlo, es lo único por lo que vale la pena vivir. Las quiero a ustedes, futuras mujeres españolas, las que han de salvar y redimir a España, apasionadas e ilusionadas. Hay algo tan grande que las está esperando. Me tiene contenta poder volver a trabajar, así que no me dejo entristecer por la situación paradójica en la que me encuentro de haberme muerto en vida y tener que resucitar para seguir viviendo. Sería una novela sensacional, pero esa, precisamente, no la quiero escribir. En 1947 muere en Madrid Gregorio Martínez Sierra, el gran dramaturgo, el prestigioso novelista, el guionista de Hollywood. Y con él, el seudónimo bajo el que se escondía la verdadera autora de sus obras. Gregorio y María se conocen de manera fortuita en una verbena en Carabanchel porque ninguno de los dos sabe bailar. Entonces ella está entre las señoras mayores, él entre los señores y se ponen a hablar. Y hablando de teatro, se enamoran. Ellos tienen una gran pasión por el teatro. Su madre la había llevado a una comedia de magia y ella dice que, claro, por primera vez vio que lo imposible no existía y quiso ser desde ese momento parte del mundo teatral. Gregorio, su familia, su abuelo había instalado la electricidad en teatros como el de la comedia. Entonces, desde la Concha del Apuntador, él decía que había visto el mejor teatro de Madrid. Los dos le rezaban a Shakespeare, los dos amaban a Galdós, en fin, tenían muchas cosas en común. Había una diferencia de edad entre los dos. María era 6 años y medio mayor que Gregorio. María se educó en su casa con su madre, que le enseñó francés, le enseñó gramática, le enseñó matemáticas, geografía. A ella le encantaba leer, su casa estaba llena de libros. Se casaron en 1900 y era una pareja un poco insólita, puesto que ella era maestra, se ganaba la vida como tal, y Gregorio era un jovencito que era estudiante, estaba matriculado en algún curso de Derecho que nunca acabó. Se enamoró como una borreguilla de él, yo creo que porque parecía que la respetaba en sus dotes, que iba a dejar escribir. Todo es verdad que la dejó escribir, ya lo creo. No era fácil que te dejaran escribir en aquella época, y no era fácil que te respetaran siendo una mujer intelectual, ¿no? Y a partir de ahí surge pues, lo que para María era... yo creo que por eso se inventa, entre comillas, al personaje que va a ser Gregorio autor, no al director, que ese sí era real. Busca un hombre del que enamorarse porque va a ser su cómplice intelectual. Para María, la verdadera igualdad estaba en conseguir que tu pareja quisiera colaborar intelectualmente contigo, porque eso quería decir que te consideraba un igual. María, que había tenido contacto con la institución libre de enseñanza, desdeñaba las imposiciones de obediencia y estimulaba a sus alumnos a expresarse libremente.
Su entusiasmo por la enseñanza la llevó a fundar la Biblioteca Educativa de la Escuela Modelo y a publicar su primera obra, Cuentos breves, lecturas recreativas para niños. Sin embargo, este hecho se topó con el enfado de su familia, que no veía con buenos ojos que una mujer se expusiera de ese modo a la mirada del público. Tomé interiormente, como es mi costumbre, formidable rabieta y juré por todos mis dioses mayores y menores: no volveréis jamás a ver mi nombre impreso en la portada de un libro. Este momento de principios del siglo XX es el momento de la llegada del modernismo a España, con Rubén Darío, con la llegada a Madrid de Juan Ramón Jiménez. Este es el momento del nacimiento de las revistas literarias, de Helios. Helios, ella dice que es uno de los momentos más luminosos y más bonitos de su vida. Fue la gran revista del modernismo. Hay que pensar que según empieza, tienen ahí firmando al mismo Rubén Darío. O sea que en ese momento no pueden apostar por nada más alto, ¿no? María es correctora, María revisa los textos. Yo creo que ya algunos de ellos, Juan Ramón, Ayala, muchos otros, sabían ya que María era la que escribía. Éramos 5: Juan Ramón Jiménez, Pedro González Blanco, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio y yo. A la revista le dimos el nombre de Helios. Pienso que por mi amor al sol y a la mitología griega. Todos los nombres que significan algo en la literatura española del momento aparecieron en sus páginas: Antonio Machado, Azorín, Emilia Pardo Bazán, Jacinto Benavente. Todos firmaron sus textos, menos María, que ya había renunciado a escribir con su propio nombre para aparecer bajo el seudónimo Gregorio Martínez Sierra. Lo que podemos denominar marca matrimonial puede ser una de las estrategias de las que se han valido muchas creadoras para tener un mejor acceso al contexto tanto de trabajo como el contexto de difusión y de dar a conocer un trabajo creativo en igualdad de condiciones. La invisibilización de las mujeres en la cultura es una cuestión que está, más allá de esa invisibilización, afectaba la infravaloración. Ese tono infravalorado que se da a lo feminizado. Muchas mujeres, para evitar ese tono o para evitar esa valoración negativa o prejuiciada, preferían que las obras las firmaran los hombres. Esto ha sido algo bastante cotidiano, pero ha sido un arma también contra las mujeres. María siempre recordaría la amistad con Juan Ramón como una de las cosas más hermosas de su vida. En la producción de ambos por aquellos años abundan las huellas de esa relación: versos, títulos, dedicatorias mutuas. El Juan Ramón Jiménez más luminoso lo conocemos gracias a María, porque él era así con ella y nada más. Entonces, ella lo llamaba su amigo perfecto, era su cómplice. María a Juan Ramón le ayudaba a desengrasar la vida y su tristeza. Ella era pura luz, era una mujer con un sentido del humor brutal y él era todo lo contrario. Él se estaba muriendo a cada instante de alguna enfermedad, era hipocondriaco y una persona muy triste, ¿no? Yo digo que de qué materia estaba hecha María para entrar en contacto con Ramón Jiménez, que todos sabemos lo rarito que era, lo gran poeta, maravilloso poeta, pero que era un hombre muy difícil, ¿no? María era una luciérnaga donde llegaba, estaba llena de luz. Casi todos los atardeceres venía a nuestra casa. Juan Ramón se acercaba a la ventana que daba sobre un jardincito y decía versos frente al cristal, buscando rimas, puliendo estrofas. Cuando ya no se veía para escribir, hablábamos. Yo me burlaba un poco de su melancolía. Él se dedicaba a hacerme rabiar burlándose a su vez de mi prosaico e inalterable buen humor, echándome en cara mi risa, en la cual, para ponerle un poco de poesía, se obstinaba en encontrar una veladura violeta.
En 1905, siendo maestra, mientras María trabajaba en Madrid en la escuela, tuvieron la pareja un problema, y este fue la salud de Gregorio, que tenía problemas pulmonares. En ese contexto, el médico quiso anunciar a María que tenía que sacarle de Madrid. Y María en ese momento se le ocurrió pedir una beca de ampliación de estudios para visitar Bélgica, Francia y Londres. Están un tiempo en París y Gregorio luego vuelve a Madrid por la necesidad de estrenar una obra con Rusiñol. María queda sola en Bélgica y este es el momento en que ella se hace cargo de la soledad por primera vez en su vida. Este es un descubrimiento para María gozoso porque se ve a sí misma y es capaz casi de encontrarse y de ser más consciente todavía de qué mujer quiere ser. Puede afirmarse, en cierto modo, que allí empezó a nacer mi egoísmo, que allí se rompieron no pocas sutiles pero fuertes ligaduras, las telas de araña de tantos prejuicios disfrazados de reglas que nos atan e inmovilizan a familias y costumbres. Todo lo nuevo que iba conociendo, aunque tuviese sincerísimo anhelo de compartirlo con el ausente, era exclusivamente mío. Cuando María Lejarraga habla del trato con una misma, es interesantísimo porque muchas mujeres de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, están poniendo el acento, están poniendo la mirada hacia la importancia de un espacio propio, pero también un tiempo propio. Los hogares se han construido como espacios para los demás, donde quien habita es la mujer, pero casi todos los espacios están pensados para el cuidado de los otros, y donde curiosamente las mujeres que allí habitan no disponen de espacios para ellas en solitario. Ese espacio para ellas implica también un tiempo para ellas, y ese tiempo en el que nace la conciencia, la intimidad, el pensamiento propio, la pregunta, la curiosidad, esa toma de conciencia que precede toda reflexión feminista, toda autorreflexión, necesita de eso que comentaba María Lejarraga. Mientras tanto, Juan Ramón extraña a María y le envía cartas frecuentemente. Ay, María, no sé, en Bélgica, en Madrid, en Carabanchel, donde sea. Acuérdese usted mucho de mí. No me ocupo de literatura. ¿Para qué? Procuro pasarme el día en cama para que me dejen en paz. No se arrepienta usted de quererme y acuérdese de mí, Juan. Celebro que haya usted dejado el suicidarse para el otoño próximo. Para entonces estaremos nosotros de vuelta a España. Y verá usted cómo, tomando juntos unas cuantas tacitas de té, encontramos alguna razón poderosa para suspender la tragedia definitivamente. No crea usted que porque escriba en broma dejo de querer a sus penas tanto como a usted, María. No se lo toma en serio, y eso a Juan Ramón le viene muy bien. En 1906 se publica Tú eres la paz, que es el primer éxito que tiene la firma Martínez Sierra. Curiosamente, esta novela va a tratar un tema que luego María y Gregorio van a desarrollar con frecuencia, y es el tema del triángulo amoroso. Es casi un vaticinio, es una cosa muy curiosa, porque el argumento es, son una pareja que, él se va fuera, se enamora de una mujer más joven y entonces, finalmente se acaban arreglando, ¿no? Y es una especie de anuncio de lo que no va a ser. Tú no sabes lo que es la soledad. Ya lo irás aprendiendo aquí, en la paz de la casa. En el silencio se oyen tantas voces que no se habían oído nunca. Y luego hace uno amistades. ¿Con quién, dirás? Consigo misma. Es una cosa extraña. Vive una muchos años y
y no sabe que existe. Siempre buscando quien le quiera, siempre pidiendo la amistad leal, el cariño perfecto. Y los amigos fallan o los cariños mueren. Vienen los días de la pena grande y del desamparo. Entonces, cansados de buscar, cerramos los ojos, nos resignamos a la soledad. Y la soledad huye, porque hemos encontrado el amigo ideal, el alma fiel. Es la nuestra propia, en la que nunca habíamos pensado y que nos había estado esperando siempre. Ya la encontrarás. Es una obra que tuvo 50 ediciones, se leyó muchísimo por Latinoamérica. Esta es una obra que ella está escribiendo en su periplo por Europa. De hecho, le pide a Juan Ramón unos versos porque dice que además hay un poeta que se parece mucho a usted y bueno, utiliza un poco el personaje de Juan Ramón incluso como enamorado. Son una especie de alter egos los que ella crea. O sea, en la obra de María Lejárraga, por eso es tan fácil distinguir su obra, hay mucha autoficción. Es verdad que en ese momento podría haber conocido ya a Catalina Bárcena Gregorio. Entonces, bueno, está saliendo demasiado, se lo va contando en confidencias Juan Ramón y ella vuelve un poco alertada por todo esto. Pero claro, volver supone poderse dedicar por fin a la que va a ser su verdadera profesión, ¿no? De vuelta a Madrid, la firma Martínez Sierra seguía produciendo novelas, cuentos y artículos que, junto al sueldo de maestra de María, mantenían al matrimonio. Pero su sueño de debutar en el teatro se retrasaba. Fue gracias a la ayuda de su gran amigo Rusiñol cuando por fin consiguieron estrenar su primera obra propia en el Teatro de la Comedia, Vida y Dulzura. Al año siguiente, los hermanos Álvarez Quintero mediaron en el Teatro Lara para que estrenaran otra obra escrita por María. Se trataba de El ama de casa, una comedia con tintes feministas. A los Álvarez Quintero les entusiasmó, pero no así al empresario. ¿Cómo era posible que al público pudiera interesarle una obra en la que no pasaba absolutamente nada? 2 actos sin un solo chiste, sin pirotecnia, copia exacta de gentes que se encuentra uno todos los días. La noche del estreno, María no quiso asistir. Tras el primer acto, Serafín Álvarez Quintero la llamó para darle la buena noticia. Al público le entusiasmaba la obra. Claro, fue probablemente uno de los momentos más hermosos y más importantes de su vida, ¿no? Era el Teatro Lara, era uno de los teatros de referencia y además era una obra que el empresario del Lara no les había querido estrenar. Siempre se habla del teatro de Gregorio Martínez Sierra como un teatro donde aparecen muchos personajes femeninos y frente a un teatro más ampuloso que estaba de moda en la época, el teatro de los Martínez Sierra es más íntimo y suele tener una protagonista femenina que es casi siempre una mujer joven, moderna, feminista. El feminismo de María se va filtrando desde muy pronto en sus obras, ¿no? O sea, hay mujeres que, bueno, aunque hable mucho de los triángulos amorosos y demás, se habla mucho de la educación de la mujer. Y entonces ella da voz a estas mujeres. Gregorio y María era una pareja que se complementaba a la hora de gestionar su obra. María era una mujer a la que no le gustaba aparecer en público, no le gustaba ser el centro de atención ni la popularidad. Sin embargo, Gregorio en ese sentido era mucho más activo y era el que buscaba las amistades y el que intentaba colocar las obras que escribían. Yo creo que Martínez Sierra, que fue un grandísimo... No escribió nada, parece ser, en toda su vida, realmente. Hay cartas en donde le pide que a María que hasta que escriba una carta de pésamo. Porque no escribía ni las cartas de pésame, vamos, o sea, no escribió nada, pero era un gran gestor cultural. Un gran gestor cultural. Y debía tener mucha capacidad de seducción de labia, vamos, o sea, un vendedor de humo total, ¿no?
Para ella lo más importante era la obra. Para ella era mucho más importante ver al público en pie y ver que se emocionaba alguien con sus obras, ¿no? Entonces yo creo que lo que hizo fue crear, digamos, un acuerdo con Gregorio y luego no supo dónde parar, porque tampoco había una voluntad por la otra parte de parar. O sea, quiero decir, Gregorio vivía muy bien siendo el gran autor y le gustaba ser el gran autor. A ella no le gustaba la farándula, esa parte, como decía, Gregorio me la quita de encima. Entonces, bueno, en ese sentido, pues eran un buen tándem. Canción de cuna, que se estrenó en 1911, es el momento de mayor éxito de los Martínez Sierra. Esa historia de una niña abandonada que va a ser recogida por las monjas que van a ser madres. Es el tema de la maternidad llevada hasta el máximo. Parece que es un tema extraño al teatro, porque el teatro parece que exige más acción, y aquí en esta obra prácticamente no pasa nada. Aparece una niña que apenas crece en el escenario, pero es un teatro que llama a la emoción. Era tan difícil. Una comedia sin acción, sin conflicto, sin protagonista, en un medio en el cual no cabía movimiento apasionado, ni siquiera desordenado. ¿Qué plan hilvanar? Había simplemente que poner en marcha la vida cotidiana del convento y dejar que las monjas hiciesen el resto. El sentir, si lo hubiese, tenía que ir por dentro y comunicarse por mera sugestión. Mirar, oír, hablar. El estreno fue brillante y ruidoso. Gregorio estaba entre bastidores animando a los intérpretes. Yo, desde un palco, contemplaba todo. Me complació sobre todo haber hecho llorar a los hombres, que los caballeros, después de luchar bizarramente contra la emoción por aquello de un hombre no llora, que les han repetido desde niños, se rindiesen a ella. Hubo un momento en que la mayoría de ellos sacaron sus pañuelos blancos para enjugar las lágrimas, y sobre el patio de butacas pareció que se hubiese posado una bandada de palomas. La obra fue un éxito rotundo y la prensa fue unánime. Una obra modernísima, un poema actual y eterno, verdaderamente teatro del arte, teatro de poesía y emoción. Para captar esa vida íntima, ¿dónde y cómo ha estudiado el autor los detalles y pormenores de un convento de clausura? Para María no era ningún secreto. Su padre había sido médico de las monjas y ella solía acompañarle a visitarlas cuando era una niña. Canción de cuna se convierte en un fenómeno. A mí me gusta aquí señalar algo que se suele olvidar. Si María, como para mí no cabe ninguna duda, es la autora de Canción de cuna, María habría ganado lo que hoy es el Premio de Literatura Dramática, el Premio Nacional que da la Real Academia. Entonces, estas son cosas que sí deberíamos de rehabilitar. Es importante para las dramaturgas del futuro, para las niñas, también para los niños que ahora mismo estudian en las escuelas, que sepan que hay una mujer que en esa época, principios, primer tercio del siglo XX, ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática otorgado por la Real Academia, o que estrenó sus obras, como fue Canción de cuna, en Broadway, ¿no? A mí, por lo menos, me habría encantado saberlo. Con el éxito de la firma Martínez Sierra como dramaturgos, algunos compositores comenzarán a interesarse por ellos. María y Gregorio entablan una gran amistad con Manuel de Falla y Joaquín Turina, conocidos como los andaluces de París. María los llamaba sus músicos. Falla y Turina se habían conocido en París. Turina les aconseja que vayan a conocer a ese joven genial que es Manuel de Falla. Le van a visitar Gregorio y María a París. Entonces en París se lo encuentran pues, en un tugurio de mala muerte, que es donde vive. Entonces hay un momento en el que les confiesa que ha leído, que se encontró en una librería de París cuando tenía un tapón emocional con su obra tremendo y no conseguía inspirarse, se encuentra Granada Guía Emocional. El hallazgo por casualidad de este libro de María le había salvado. Falla había usado los pocos francos que le quedaban para comprarlo. Emocionó tanto a su espíritu que a la mañana siguiente empezó a componer lo que sería
una de sus obras cumbres, Noches en los jardines de España. Eran, digamos que dos personajes muy complementarios y totalmente diferentes en su forma de ser, en su forma de ver la vida. Todo lo que en Turina era facilidad, optimismo. María cuenta que cuando se iban de viaje hacía su maleta y hasta la de María, y en el caso de Falla eran todo problemas. A Falla se le ponía un poco el mundo encima, ¿no? Falla vivía por y para la música, y todo lo que fuesen las cuestiones prácticas a veces le sobrepasaba un poquito, ¿no? Y ahí estaba María con su buen humor, con el carácter que tenía para animarle y para sacarle adelante. Y curiosamente, bueno, los dos son grandísimos compositores, pero es evidente que Falla es probablemente el más grande compositor que ha dado España nunca. Y tenía celos de Turina. A veces le dice a María: ¿a usted le gusta más la música de Turina que la mía? Y María le contestaba con esa gracia que tenía: me gusta la música de Turina para aquietarme y la suya para inquietarme. Con Joaquín Turina, María mantenía una profunda amistad. Tras el estreno de Margot, su primera obra en colaboración, María y Turina emprenden un nuevo proyecto juntos, una ópera oriental que les llevaría de viaje en busca de inspiración. La obra para la que se están documentando María y Turina juntos en ese momento lo va a llamar Álbum de viaje, que es como una especie de estampas musicales que, bueno, pues María está haciendo la letra sobre ese viaje por Tánger. Entonces hay un momento en el que, bueno, pues cuando vuelven, Falla le está ayudando a Turina a pasar a limpio las partituras, ¿no? O sea, que es que eran muy amigos. Y entonces se da cuenta que que el primer número se llama Mi compañera de viaje, y se la ha dedicado a María. Y entonces Falla le dice: no, esto va a ser un desprestigio para María, bueno, monta en cólera, monta un lío. Turina lo basa en la risa de María, de hecho es una obra piano súper cristalina, muy bonita, y Falla dice que es que claramente esos arpegios claramente son la risa de María y que todo el mundo va a reconocerla, ¿no? Nos da la idea de cómo pensaba Falla. Sin embargo, poco le duraban estos arrebatos de ira y seguiría disfrutando de experiencias inolvidables junto a María, como la del día en que ella le llevó a conocer la Alhambra por primera vez. Aquí sucedió la mejor aventura de nuestra amistad. El autor de Noches en los jardines de España no había estado nunca en Granada. Una mañana de abril le dije: hoy vamos a visitar la Alhambra. Y allá fuimos, subiendo la colina hechizada, bajo los olmos plantados por Wellington. Al llegar a las puertas le dije: deme usted la mano, cierre los ojos y no vuelva a abrirlos hasta que yo le avise. Cuando llegamos al Salón de Comares, el que tiene por techo un cielo estrellado, soltando su mano le dije: mire usted. Él abrió los ojos y no se me olvida el ¡ah! Que salió de su boca. Fue casi un grito. Ellos se emocionan y luego ahí planean su primera colaboración, esta ya consentida, como dice María, que sería el amor brujo. Entonces es precioso porque se encierran en el Hotel La Alhambra, donde dicen que hay un piano desafinado y poco más, que les prestan allí, y Falla quiere incluso que esté ella presente y que se quede mientras él está componiendo la orquestación. Falla la quería tener muy cerca y quería preguntarle cómo sentían los personajes. Quería bueno, que esa obra fuera algo muy de los dos, ¿no? En aquella pensión tan modesta nos sentábamos ante el piano, él con su lápiz y yo con mis fantasías y mi anhelo. Aquí me gustaría un ligero temblor de angustiada esperanza. Arpegios rotos, murmuraba él. Aquí un alarido desgarrante. Clarinete, así. Un poco más ronco, porque dentro del grito quiero que se noten las lágrimas que esa mujer se traga y que empañan su voz. ¿Así? Así.
Yo creo que nunca se imaginaron lo alto que iba a llegar, porque hay que pensar que es que esta obra, el Ave d'Ili Aleph, cuando va con los ballets rusos a Granada, y llega un momento en el que dice yo quiero hacer un ballet del amor brujo, y directamente se convierte en un clásico. Se estrena en París con escenografías de Picasso y es una apoteosis, que ya lo había sido en España, porque hay que pensar que en España es que era Pastora Imperio quien decidió Gregorio que fuera la protagonista, ¿no? Y ahí además es muy bonito, como dice Benavente cuando sale del estreno, que dice que Pastora Imperio es como la escultura de una hoguera, ¿no? Fue una obra que ya nació siendo un clásico y claro, es una de las obras de repertorio más representadas en todo el mundo. Gregorio y María seguían su vida y sucedió aquello que precisamente María no esperaba o no hubiera querido que sucediera, y es que apareció una actriz con una voz maravillosa, que es Catalina Bárcena, y Gregorio y Catalina se enamoraron. Catalina Bárcenas tuvo una entrada en escena de primera actriz en la vida de María. Yo creo que María, cuando crea esta maquinaria que es la marca Martínez Sierra, porque no hay que olvidar que María no es una víctima en ese momento. María crea un entramado por el cual ella puede presentar obras, puede entrar en las tertulias literarias, pero tiene un alter ego que se mueve por ella en las tertulias, que presenta los libretos, que quiero decir que no está tan mal pensado, si verdaderamente no le importaba firmar las obras. Ella nunca contó con ese tercer vértice del triángulo que era Catalina Bárcena. Cuando empiezan la relación, claro, María no se lo quiere creer. Entonces, durante mucho tiempo, digamos que ese vértice, él está como en equilibrio entre la mejor escritora de la época y la mejor actriz de la época, o sea que tonto no era. E intenta estar en equilibrio entre estas dos mujeres, y yo creo que fácil no tuvo que ser para ninguna de las dos. Catalina no... Ahora poneos en su cabeza, ¿eh? No debía de poder entender qué pasaba para que el otro no se separara de ella. No lo debía entender. Se iban juntos de viaje en las giras y tal. Y ella, de hecho, la pobre María, Catalina Bárcena, se ponía a hacerle todo tipo de humillaciones y de feos y le hacía sufrir muchísimo a María en esos viajes, en esas giras. Pero también Catalina Bárcena debía de estar hecha polvo diciendo ¿pero qué hace esta tía aquí? ¿Por qué no rompe con ella ya? El otro se guardaría, intentaría que no se enterara que él no escribía, porque eso sería quitarle un poquito de sexy, ¿no? Y de atractivo. Así que debía ser una situación, como digo, perversa, una situación muy perversa, ¿no? Y María, desde luego, sufrió mucho, pero María iba a las giras y María le escribía los papeles. O sea, que ¿por qué lo haces, maldita sea, ¿no? Porque sigues ahí en ese lugar, ¿no? Tenías que haber tirado... En esos años tenía que haber tirado de la manta, ¿no? María y Gregorio, digamos que los dos están atrapados por una marca, que es Martínez Sierra. Entonces, claro, uno es el gran director y además es la fachada, digamos, o la cara, un poco de cara a la prensa, y ella es quien escribe constantemente. Y Catalina no puede entender que Gregorio no deje a su mujer, porque tampoco Catalina, yo creo que en ese momento supiera, también se habría enamorado del gran autor, supiera que los textos que ella representaba los escribía la mujer de su amante, ¿no? En este caso. Con lo cual él se sentía atrapado. Pero es que luego María tampoco podía trabajar sin Gregorio. Y efectivamente la colaboración intelectual siguió adelante, pero Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárcena tuvieron una hija en 1922, y este es el momento en que ya no se puede seguir manteniendo el matrimonio entre Gregorio y María. María se aleja de Madrid, se va a Francia, a Niza o a Cagnes-sur-Mer, y sigue colaborando con Gregorio en la distancia. Yo creo que María, a pesar del dolor que le produce la separación de Gregorio, asume esta separación con una visión muy abierta y muy moderna, y es capaz de tragarse su orgullo, de asumir su situación, aceptar que Gregorio se ha enamorado de otra mujer y, sin embargo, no odiarlo y no deshacerse de él. Sigue colaborando con él y sigue adaptando su vida, es capaz de adaptar su vida
al nuevo rol que le toca en ese momento, ¿no? En el guión de María no estaba Catalina. Igual nunca habríamos sabido, seguramente, que María escribió todas las obras de Gregorio si no hubiera sido porque se separaron y mantuvieron esa correspondencia. ¿No? Eso es lo irónico. Hay dos mitades en la vida de María. La primera mitad, antes de su separación, su vida está protagonizada por hombres, porque ella está más dentro, digamos, de un mundo literario, y el mundo literario en España está protagonizado por hombres. Pero luego, cuando se separa, empieza a estar rodeada de grandes mujeres, de las grandes mujeres de la época. María está pasando en ese momento un momento duro de su vida. Se había refugiado en Francia, vivía prácticamente 8 meses al año en su casa de Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, y allí estaba cayendo en una especie de frustración y de desesperación y de replanteamiento general de su vida porque no sabía muy bien hacia dónde encaminarla. Estaba harta de escribir, cansada del mundo del teatro, y ella dice que su vida era como una barca varada. En ese momento es un momento también de explosión del feminismo en España, con mujeres como la Marquesa del Ter, como Carmen de Burgos, que van a propiciar el origen de las primeras asociaciones sufragistas en España para reivindicar el voto y los derechos políticos para las mujeres en igualdad de condiciones. Yo creo que el feminismo llega porque España se abre. Es decir, nos pilla un momento en España con una cierta estructura de paz. Está más o menos tranquilizado el tema de las terribles luchas carlistas, ¿no? Y en ese momento pues hay viajes, hay intercambio, y yo creo que por ahí llega. Hay que entender que sin esa toma de conciencia de quienes tenían acceso a la ilustración, a la educación, el feminismo no se habría convertido en lo que ahora es. En el caso de María Lejarra, que estudió magisterio, tuvo una beca en Bélgica donde tenía acceso a otras culturas, a otras miradas, y esto de manera necesaria le interpelaba. La traducción es una de las actividades, de las profesiones que más han realizado las primeras mujeres que han podido trabajar, y en la traducción se empiezan a llegar a esos textos que tienen como objetivo repartirse entre las mujeres. Leían ese material que llegaba de otros países y se reunían. Primero a través de los clubs. Los clubs eran donde las mujeres se sentían protegidas, había un tono conservador en relación a... Son reuniones de mujeres, digamos que a quienes les pudiera inquietar, pues parece que no les inquietaba mucho, pero esto iba creciendo. Es como algo que... Lo que hoy en día vemos en Internet, cuando compartimos algo íntimo que nos resulta opresivo y de pronto alguien se ve identificado y lo hace público y lo hace político, y eso que empieza siendo algo pequeño comienza a convertirse en algo muy grande, también funcionaba. Era una red que se extendía con una grandísima ilusión. María, desde sus inicios, se siente feminista y es una de las constantes de toda su vida y de toda su obra. A partir de 1915 comenzó a publicar, también con el nombre de Gregorio, una serie de artículos en las revistas ABC y Blanco y Negro dirigidos a las mujeres. Estos artículos se recogerían posteriormente, en 1916, en Cartas a las Mujeres de España, y son artículos donde se recomienda a la mujer que estudie, que trabaje, que sean capaces de no depender de un hombre. María quiere que la mujer viva para sí y no para otro. Eso fue una cosa muy importante. Ese libro hizo mucho camino, abrió muchos frentes, despejó muchas mentes de lo que era el feminismo, de lo que era la actitud que debía seguir la mujer. Es decir, fue un ventanal abierto al mundo entero. Y esas cartas son maravillosas. María escribía de esa manera que cogía su libro y no podías terminarlo, tenías que leértelo de un tirón en una noche, porque aprendía mucho, porque te abría caminos, porque te abría ventanales que tú a lo mejor no lo habías comprendido. Eso ahora imagínate tú en aquella época donde todo era cerrado, donde la mujer no era una cosa sumisa, despertarla a la pedagogía, a la cultura, a todo.
No se alarmen ustedes, señoras mías. Precisamente hace tiempo que yo tenía el deseo de pronunciar en público la temerosa palabra feminismo. El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. Pretende que lleven ellas y ellos una vida serena fundada en la mutua tolerancia que cabe entre iguales, no en la rencorosa y degradante sumisión del que es menos. No se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. No fue un camino fácil porque estas mujeres proponían lo que los sectores menos progresistas o más retrógrados de la sociedad llamaban un feminismo rojo o un feminismo disolvente, y que consideraban que simplemente por ser un feminismo aconfesional iba a romper la sociedad y los esquemas tradicionales de la mujer española. Esa visión de las feministas como señoras amargadas y mujeres que tenían bigote y que querían ser hombres no es más que una falacia que los antifeministas inventaron desde muy pronto y que las tachaban de locas, de violentas, de absurdas, de mujeres que no tenían un ideal cuando sí que lo tenían. María, cuando se separa de Gregorio, para ella hay un antes y un después. Yo creo que esa decepción hace que surja esa raíz feminista que empezó a surgir en ella desde París, explota y germina en Niza, porque no para de alertar a través de sus obras de teatro y a través de sus discursos a las mujeres, a otras mujeres, para que no les pase lo mismo que le ha pasado a ella. De hecho, hay un momento en el que escribe que las mujeres tendemos a apostarlo todo a la carta del amor, que es la más insegura de las que existen, ¿no? Y entonces anima a las mujeres a ser independientes emocional y profesionalmente, ¿no? Por eso digo que es muy importante la cronología en la historia de María. No hay tanta contradicción en que esta gran feminista digamos, escribiera y permitiera que su marido escribiera por ella. Primero, porque primero fue una invención de ella, otra cosa es que le devorara su propio monstruo, ¿no? Y lo otro es que ella, digamos que hay una evolución en María hacia el feminismo, porque se da cuenta de lo que le ha ocurrido. El que pone su dicha a una sola carta antes de jugarla, la tiene perdida. Y ustedes están acostumbradas por tradición de siglos a ponerla exclusivamente en la carta del amor, que es la más caprichosa y más insegura de todas. No debéis confiar todas vuestras venturas al solo navío del amor. Hay que lanzar las naves por todos los rumbos del ancho mar. Trabajos, ambiciones, estudios, creación. Hay que tener, señoras, en la vida intereses de realizaciones que estén fuera del amor. Hay que amar, desde luego, que el amor es la flor de la vida, pero hay que vivir y ser felices, porque hay que dejar, después de nuestra muerte, testimonio de que no hemos vivido la vida en balde. En los libros, en las comedias, en las novelas, en los poemas, la mujer, para que el hombre sea feliz, debe sonreír para él, debe vivir exclusivamente para su amor. Sí, eso dicen los libros. Pero hay que tener en cuenta, señoras, que esos libros los han escrito los hombres. El Lyceum Club supone por primera vez la visibilización de un grupo de mujeres que quieren ser ellas mismas, ¿no? Está María de Maeztu, está Isabel Oyarzábal, está Elena Fortún, está María Lejárraga. El Lyceum tenía una perspectiva como club o asociación de mujeres que se reúnen para hablar de sus cosas, para tener una habitación propia, utilizando la expresión de Virginia Woolf. Yo creo que es muy interesante porque, así como antes, a final de siglo, hablamos de excepcionalidades, de mujeres muy fuertes pero muy excepcionales, ya es un momento en el que hay grupo, ¿no?
y el grupo ya empieza a tener un peso por sí mismo. Al año siguiente de crearse el liceo ya había 500 mujeres, más o menos, apuntadas, ¿no? Pero unidas por ese intento de buscar y de encontrar la modernidad, ¿no? Aunque la llamaban en la prensa el Club de las Maridas, porque decían que todas tenían un marido como un referente importante, ¿no? Pues estaba Zenobia con Juan Ramón, María Teresa León ya estaba con Alberti, la propia María. Ellas lo que querían eran mujeres formadas, las consideraron peyorativamente una élite de señoras burguesas que para entretenerse se dedicaban a reunirse en este lugar donde decían que se fumaba y que se atentaba contra la familia tradicional. Todo eso era verdad, pero además sacaron a flote el voto femenino, la ley del matrimonio civil, la declaración de legitimidad de los ilegítimos y tantas cosas más, ¿no? O sea que, bueno, todo eso también lo hicieron. La grandísima dificultad que se tenían eran esos prejuicios que son muy interesantes porque los prejuicios con los que se construyen el patriarcado son esos prejuicios callados que se van haciendo silenciosamente y que van generando expectativa en las personas y que tienen que ver con eso que Virginia Woolf decía de una manera, yo creo que brillante, al afirmar que no son las muertes, las guerras, los accidentes lo que nos daña, sino la manera en la que los demás nos miran y se ríen cuando subimos las escalerillas del autobús. Algo similar es lo que le pasaba a toda mujer que se salía de aquella cultura que la perseguía, porque ellas miraban al futuro, las perseguía a veces con una mirada altiva, con la proyección de culpa. Tú lo que deberías hacer es cuidar de tus hijos, estar con tu familia, tú no deberías estar fuera de casa a estas horas, tú no deberías estar con hombres. Esa reiteración es algo contra lo que tienen que luchar día a día las mujeres como María Lejárraga. A María le sorprende la llegada de la República y de repente aquello es como una ventana abierta, una bocanada de aire fresco que dice, aquí está mi oportunidad, porque la República es la que va a traer todo aquello con lo que yo he soñado y todo aquello por lo que yo quiero luchar en el futuro. La República se llamó en sus inicios la República de las Mujeres y el entusiasmo femenino el día 14 de abril en las manifestaciones callejeras que saludan a la República, muchas veces han salido imágenes o fotos de obreros, de gente en camiones, en coches, con banderas, gritando de alegría. Si nos fijamos en esas fotos, muchas son mujeres. Vieron en la República la gran oportunidad de hacer realidad lo que tantas veces habían soñado y aquello por lo que habían luchado. Fruto de este entusiasmo de María por la República es, cuando todavía no es ni siquiera militante socialista, un ciclo de conferencias que da en el Ateneo de Madrid que se llama La mujer española ante la República, en la que ella intenta aleccionar a las mujeres que todavía no tienen derecho a voto y que no saben cuál va a ser su futuro, para que se preparen para ese futuro político que las espera. Por primera vez desde aquellos cuentos breves de juventud, la autora se atreve a salir del anonimato y firmar con su propio nombre. Debéis considerar la República no como un ideal alcanzado, sino como un paso adelante en el camino de la libertad aún no conseguida, sino atisbada. A la recién nacida República le conviene librarnos de nuestra esclavitud legal y consagrar nuestra dignidad humana. Estudiad, mujeres desocupadas, apasionaos, mujeres desapasionadas. Salid sincera, decidida y serenamente en busca de la verdad, que a mitad de camino saldrá ella a vuestro encuentro. Inmediatamente después de las conferencias en el Ateneo, julio de 1931, convoca a las mujeres y les propone la creación de una asociación femenina que supere un poco el elitismo del Liceum Club y que sea una asociación interclasista. La Cívica fue una auténtica
universidad popular para las mujeres. Daban cursos sobre derecho, daban cursos sobre antimilitarismo, daban cursos sobre feminismo y pacifismo, daban cursos sobre salidas laborales para las mujeres. Y todas las semanas prestigiosos intelectuales daban alguna conferencia, alguna charla, organizaban actividades para las mujeres. Bueno, es que María siempre creyó que el pasaporte para la libertad de la mujer estaba en la educación. Lo tenía muy claro. De hecho, tiene discursos bellísimos donde dice, señoras, dejen de bordar, no busquen en los libros, nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Y además la palabra de María era una palabra redentora, llegaba a todos, porque sabía tocar el tuétano del momento. ¿Por qué nos hemos reunido? ¿Por qué estamos luchando? Si queremos libertad, tenemos que tener igualdad. Y entonces vosotros tenéis que saber escribir, leer y tener un trabajo y una profesión. Lo que en ese momento no existe, ni para la mujer ni para los hombres, ella lo pone en marcha a través de la República, ¿no? Se ayuda también, nada menos que de García Lorca, para crear un grupo amateur de teatro. Tienen la posibilidad de estudiar oratoria, historia, en fin, ciencias políticas. Es bueno, un proyecto absolutamente pionero. Como nuestra asociación no tendrá fin político, sino humano, no será obstáculo para pertenecer a ella ninguna idea, ni política ni religiosa. Bastará la tragedia común de ser mujeres y la común dignidad de aspirar a un reparto más justo de los bienes y males de la vida. Toda mujer que sienta verdaderamente la solidaridad femenina puede y debe venir a nuestro lado. Vuestro es el trabajo, vuestra la preocupación, vuestra la amargura del cálculo sin fin para sostener el equilibrio de la hacienda familiar. Sois varones por la tarea y hembras sometidas por el derecho. Cuando se trata de aportar la parte del trabajo que hace posible el sostenimiento de la economía nacional, se os reconoce capacidad. Cuando se trata de intervenir en la vida pública, se os niega decididamente. En ninguna parte estáis en vuestro sitio. Por eso os llamo, para que fundéis una casa vuestra. Esa visión positiva que tenía María Lejárraga en relación al feminismo la inculcaba además de una manera muy clara, haciéndoles ver que no ser feminista implicaba la resignación de lo siempre igual, de repetir lo mismo, esa repetición de un sistema que sigue proyectando en las mujeres su subordinación respecto a una proyección como amas de casa, como esposas de, hijas de, o sea, una proyección como personas siempre de segunda. Esta etapa republicana fue para María tan absorbente y tan llena de proyectos que dejó al margen toda la literatura, porque ella decía, es que a la gente, al público ahora, no le interesa la ficción porque la realidad es mucho más interesante y mucho más atractiva. Por eso yo me he lanzado de bruces hacia esa realidad. Durante la etapa republicana, Gregorio está en Hollywood, tiene un contrato con la Fox y con la Metro-Goldwyn-Mayer. Gregorio adapta buena parte de sus obras a las producciones que Hollywood le pide, por ejemplo Mamá o por ejemplo Canción de Cuna, y le pide de vez en cuando que supervise o que le envíe algún guión. Hay un momento en el que Gregorio le escribe una carta diciéndole que ya no se va a escribir más teatro, que eso está pasado de moda y que el futuro está en las producciones cinematográficas y está constantemente urgiéndola a que le mande más textos, ¿no? Entonces le dice, escríbeme algo más, pero algo, y le da incluso los datos de cómo quiere que sea esa historia, ¿no? Que sea más liviana, como al gusto de Hollywood, del Hollywood de la época. Sorprendentemente para ella, una vez que se ha afiliado en mayo de 1931 al Partido Socialista, Fernando de los Ríos la propone como candidata para la circunscripción de Granada en las primeras elecciones en las que van a votar las mujeres en noviembre de 1933. Pues Fernando de los Ríos era
un socialista enorme, un socialista de verdad, y María también. Ellos tenían muchas cosas comunes, se habían encontrado en foros. Fernando de los Ríos sabe a quién ha llamado. María no lo piensa cuando ella tiene pues cerca de 60 años. Entonces, una mujer de 60 años en España era una mujer anciana. En ese momento, María no se lo piensa mucho, accede a ser candidata, viaja a Granada, donde hace una campaña electoral durísima, recorriendo toda la provincia, dando mítines a veces saboteados por las derechas y con unas condiciones tremendas. Daba mítines a veces desde un balcón o encima de una carreta y lanzaban burros con leña para que hicieran ruido y no se oyera nada, o tocaban las campanas para que nadie pudiera escuchar los mítines de ese momento. Una de las cosas que dice que le impresiona más cuando llega a Granada es que no encuentra mujeres en los cafés ni en ningún lado. Dice, ¿dónde están las mujeres? Entonces no quiere empezar un mitin hasta que no estén las mujeres en la sala, ¿no? Y cómo se acercan como asustadas y cómo ella utiliza todo tipo de tretas para que las lleven. Por ejemplo, el decirles pues, a los maridos, ¿y por qué no vienen? Ah, porque a ellas no les interesa venir a los mítines, esto las mujeres no quieren. Ah, y tú vas a permitir que tu mujer no haga lo que tú quieres. Fíjate si es inteligente. Y entonces dicen, pues tiene razón la compañera, y se van a buscar a las mujeres, las meten, y cuando ya están ahí, entonces les dice, señoras, tenemos el voto, ¿no? Y tenemos, ¿cuántas mujeres sois aquí? Sois más que hombres. Y yo represento a esa república que os ha permitido votar y que va a velar por vuestros intereses y los intereses de vuestros hijos. Ella ponía ejemplos prácticos y las mujeres decían, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres de tu hijo? ¿Tú quieres la misma vida de esclavitud? Entonces era una mujer que le hablaba al corazón de la gente y a la mentalidad de la gente. Ella recuerda cómo en ese mitin que da en un corral, que es muy tremendo, cómo dice que aparecen las mujeres que llevan los niños colgados de los pechos y que una se desmaya. Dice, no le ha pasado nada, y dice, se desmaya de hambre. En ese momento dice, ¿dónde está la doctrina? Dice, ¿dónde está Marx? ¿De qué les hablo? ¿De filosofía? Y entonces dice, que es tremendo, es conmovedor, dice, les hablé del hambre porque no les podía hablar de otra cosa, ¿no? Gracias al trabajo de Clara Campoamor y de tantas otras sufragistas como María, las mujeres pudieron votar por primera vez en España en las elecciones del 19 de noviembre de 1933. Aquella mañana, Fernando de los Ríos y María Lejárraga, números 1 y 2 por las listas de Granada, se levantaron temprano y se dirigieron a los colegios electorales de la ciudad. Observaron largas colas de mujeres que depositaban con gran emoción por primera vez su voto en las urnas al grito de ¡Viva la República! El día de la jornada electoral va con Fernando de los Ríos recorriendo los colegios electorales y asombrándose de cómo ejercían su derecho a voto con total libertad y con total naturalidad, y cómo incluso había ocasiones en que las señoras y las criadas o las sirvientas iban juntas a votar, dice ella, votar a cada uno lo que votara. Yo tengo una foto el día que vamos a votar por primera vez, claro, porque es que fue una emoción impresionante, ¿no? Así que las entiendo muy bien porque a mí y a mi generación, de aquellas nietas, de aquellas abuelas avanzadas, nos tocó también vivirla cuando conseguimos restablecer la democracia. A pesar de la derrota socialista, María obtiene su escaño y es nombrada vicepresidenta de la Comisión de Instrucción Pública. Durante el tiempo que ejerció como diputada en el Congreso, destacaron sus intervenciones y peticiones en el ámbito social. Hay una enmienda impresionante en la que habla de las manos de un campesino. Entonces le dice, compañeros, les admito que tengo una flaqueza. Nunca me he sobrepuesto al sobrecogimiento de estrechar la mano de un campesino. La han estrechado alguna vez porque no es como dicen los poetas. No está con callos por el trabajo honrado, no, que va, está deshecha. Está normalmente blanda y fría, tiene los huesos fuera de su sitio. Está que parece que se va a abrir la carne, ¿no? Y entonces un poco les viene a decir, van a quedarse ustedes parados, los van a defender de los caciques. Eran tan avanzadas y tan modernas que hay cosas que ellas reivindicaban que hoy todavía no se han conseguido. Lo de a igual trabajo, igual salario, es que lo decían en los años 10 y 20 estas mismas mujeres. O, por ejemplo, la lucha contra la prostitución, considerando a la prostitución como
una esclavitud y una explotación de la mujer. De hecho, María Lejárraga es una de las fundadoras de la Sociedad Española de Abolicionismo en 1922 y también tiene una clarísima militancia antibelicista y a favor de la paz. De manera que cuando en el año 33, por inspiración de las mujeres comunistas, especialmente de Pasionaria, de Dolores Ibarruri, se crea la sección española de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, María es una de las firmantes y es una de las activas colaboradoras contra todos los totalitarismos que ya se veían en el horizonte y que ya estaban campando en Europa por sus fueros. Durante la República, en el poco tiempo que hubo, se aprobaron la ley del matrimonio civil, se aprobó la ley del divorcio y precisamente cuando las ilusiones de todas las españolas estaban centradas en la consecución de esa verdadera igualdad, la ruptura con el alzamiento y después con la época de Franco vino a suponer un retraso, pues no voy a decir de 40 años porque creo que fue de bastantes años más y la mujer perdió absolutamente todos los derechos que había justamente adquirido. Lo que había era emocionante, era esperanzador, estaba lleno de vida y todo eso lo que pasa es que se cortó de una manera completamente violenta y trágica con la guerra y se cortó y se olvidó. No ha habido nunca algo que ha desgarrado tanto al país como esa guerra civil y fue la tumba y la fosa donde cayeron todos los ideales de modernidad, de progreso para todos los demócratas y fundamentalmente para todas las mujeres. María se fue al exilio en realidad sin saber que iba a exiliarse porque salió de Madrid el 19 de octubre de 1936 con un cargo diplomático en Berna y no sabía que ya no iba a poder volver. Desde el exilio, María llevó a cabo una intensa labor de ayuda a la República. Sin embargo, vivió su caída y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en su casa de Cagnes-sur-Mer. Allí sufrió las terribles consecuencias de la guerra, la incautación de su casa por parte de las tropas alemanas, la soledad, el hambre, el miedo. La Francia ocupada por los nazis está buscada por la Gestapo por su vinculación con la República. María tiene que esconderse, como hemos visto en muchas películas, a 2 calles de donde está escondida Victoria Kent, por cierto, ninguna de las dos lo saben. Pierde su casa de Niza porque la requisan y entonces se tiene que mover a París y en París vive escondida en la casa de su ex asistenta. Allí, para ganarse un dinero, sin que se sepa que ella está cosiendo para su asistenta trabaja en una fábrica de alpargatas y le va llevando cestas de alpargatas para que le ayude a coser. María llega a un punto en el que pasa hambre, empeña su máquina de escribir, que yo no sé, yo como escritora me imagino ese momento, y tuvo que ser de los más duros, que es como si te cortaran un brazo. En 1944, tras la liberación de Francia, Matilde de la Torre, quien fuera su amiga y compañera, diputada socialista y representante con María de Mujeres Antifascistas, consigue localizarla a través de la Cruz Roja e inmediatamente alerta a los amigos de la situación. Y entonces le escribe un telegrama que responde María diciendo: gracias a Dios, estoy viva, alegría de saber que estáis vivos, porque claro, en ese momento hay que tener en cuenta que la guerra dinamita todo y todos estos amigos que en ese momento yo leía las cartas y decía, Dios mío, están hablando de si estreno esta obra, de si este se ha enamorado, en fin, de las cosas que hablamos todos y a partir de un punto solamente hablan de garbanzos y de si acá hay una bomba no sé dónde y ya no saben dónde están sus amigos, están repartidos por todo el planeta y escondidos, ¿no? Y al ver cómo está, Matilde escribe a todos sus amigos, que es uno de los momentos más bonitos, donde los amigos empiezan a mandarle cajas de alimentos, de jabón, de todo tipo de cosas, desde los lugares más recónditos del planeta a María. Por eso digo el valor de la amistad en toda esta historia, ¿no? Es quien le salva la vida, es Matilde y sus amigos. Y una de las cosas que dice Matilde en ese comunicado que manda a todos los amigos es y que alguien se ponga en contacto, si lo sabe, con ese canallita, dice, de Gregorio, que la abandonó desde el principio de la guerra. Y aparece porque lo busca Matilde. Al poco tiempo, Gregorio le anuncia que va a regresar a España, que está gravemente enfermo, y el 1 de octubre de 1947, Gregorio muere en Madrid.
Es el momento, creo yo, más trágico de la vida de María. Se da cuenta de que hay algo que ella nunca había previsto que le podía ocurrir. Y es que, lo dice ella en una carta, se da la circunstancia de que estoy muerta en vida y tengo que resucitar para seguir viviendo. Y es que, claro, María no solo ha perdido a su marido, sino que ha perdido su nombre y, por lo tanto, su nombre literario, y por lo tanto ya no puede seguir escribiendo y firmando como alguien que acaba de fallecer. Eso es tremendo, ¿no? Y tú te pones un seudónimo, normalmente no es un ser vivo y real, sino que no existe. Claro, cuando tú te pones el seudónimo de alguien que está vivo, ese seudónimo te puede traicionar, se puede ir, se puede morir. Y entonces, ¿cómo sigues escribiendo? Y en ese momento vienen todas las disputas por los derechos de autor y ella está en una clara desventaja porque ella es una exiliada. Para mí lo importante es que María pierde el control sobre su obra. Es decir, ya no puede decidir si esta obra se estrena o no se estrena, si esta obra se edita o no se edita. Se da cuenta del que quizá ha sido el gran error de su vida, pero se da cuenta a posteriori. Hay un documento firmado en los años 30, que esto es muy importante. María llega a un acuerdo con él para que él reconozca en un documento privado que la obra entera ha sido escrita en colaboración por los dos. Eso no es ratificado en el testamento de Gregorio, que es el documento oficial, y no la menciona en su testamento. Por lo tanto, la deja absolutamente fuera de la herencia y de los derechos de autor que le pertenecen. Se veía así privada de su medio de subsistencia, incapaz de hallar mercado para sus escritos que tanto éxito habían cosechado. Pese a todo, siguió escribiendo novelas, obras de teatro, ballets y sus propias memorias que dedicó a la sombra que acaso habrá venido cuando tenía cuerpo y ojos con que mirar, a inclinarse sobre mi hombro para leer lo que yo estaba escribiendo. Mucha gente me dice, claro, pero una mujer que luego ha sido una de nuestras grandes feministas, ¿cómo es posible? ¿Qué contradicción es esta? ¿Por qué no dijo soy yo? Bueno, esto es, viendo la cronología de la historia de ellos, es muy fácil de entender. Ella primero no lo habrían creído, de hecho cuando lo dice a partir de los años 50 en Gregorio y yo y dice que es colaboradora, la insultan muy gravemente en la prensa española. Llegan a decir cosas, a publicarse cosas tan tremendas como a nosotros nunca nos gustó María Martínez Sierra ni a su marido tampoco, o como si un hombre de la talla de Gregorio Martínez Sierra hubiera necesitado a alguien que le alumbrara, ¿no? El camino. Y lo absolutamente asombroso es que cuando salió esa biografía, en los 50 me parece que fue, pues las intelectuales españoles de todo el mundo, y la intelectualidad incluso, y latinoamericana y tal, la mataron. Dijeron, ¿pero qué se habrá creído esta tía diciendo que ella... ¿Quién se va a creer que ella ha escrito las obras del gran...? Entonces... La pobrecita, pues es que es complicado luchar contra el sexismo. Y para ella la familia y la amistad estaba por encima de todo. Nunca le habría desprestigiado en vida. O sea, nunca habría querido hacerle ese daño porque suponía, no había escala de grises. Decir que ella escribía era destruirle. A mí sí me llama la atención estas cartas que gracias a su separación, tenemos en nuestras manos, en las que Gregorio acusa acto por acto, obra por obra, prácticamente todas las obras más importantes, dice cosas como esta. Acabo de leer el acto segundo de Torre de Marfil y me parece magnífico. Creo que será una de nuestras mejores obras. O, niña mía, me ha gustado muchísimo lo que se te ha ocurrido. Cuando tú me cuentes el plan general de la obra, yo pondré los peros. Las cartas son tremendas. Vida mía, si trabajas, aunque solo sea 1 hora diaria, sin prisas ni presiones, puedes escribir 2 o 3 comedias al año sin darte cuenta. Te aconsejo que escribas porque después de todo esa es nuestra profesión. Gregorio no escribía una línea. Bueno, María, a ver si puedes, si te pones bien y ya puedes escribir. Yo, mientras tanto, estoy intentando escribir y tal. No me sale, pero bueno, es difícil, pero bueno, estoy intentando hacerlo y tal. Eso por un lado. Y luego, imagínate, en momentos así de euforia, le mandaba cartas diciendo, qué maravilla, somos los mejores autores, qué buenos somos. Él no escribía nada. Y se sentía como que sí, como que era él pensaba que era
no sé, el originador, el muso, el agilizador, que la otra era su creación, digamos. Si hubiera querido deshacerse de esas cartas, lo habría hecho. Pero como creía que las mujeres íbamos a estar en una situación mejor y creía en ese futuro que nos acercaba más a la igualdad, yo creo que esas cartas no las destruyó porque esperaba que pasara exactamente lo que ha pasado, que cayeran en nuestras manos y que cuando ya todos los protagonistas de esta historia hubieran pasado a mejor vida, se supiera verdaderamente quién había escrito esas obras. Deja estas cartas allí para que las leamos y sepamos la verdad. Que la gente diga María, colaboradora de Gregorio. No, María, autora de Gregorio. Yo sé que a veces suena un poco fuerte cuando digo que nos encontramos ante el mayor fraude de la literatura española, pero es que es exactamente así. Lo digo desde mi perspectiva de autora, de la novelista y de la dramaturga que también soy. Estamos hablando de 90 obras en total, entre las cuales hay traducciones. Algunos de nuestros clásicos, hay obras de repertorio aún en muchos teatros del mundo, como puede ser El amor brujo, como puede ser Canción de cuna, de premios nacionales de literatura dramática. Yo creo que cuando se defiende todavía hoy, y hay cierta resistencia a veces en el mundo académico a hablar de María Lejárraga como única autora de esas obras, es simplemente porque se desconoce, y lo digo con todo el respeto, pero se desconoce la cuestión de la autoría. La cuestión de la autoría es una cosa que todavía no está resuelta. Autor es el que se sienta y escribe. Digamos que no es quien aporta una idea, no es quien estructura incluso una función. Si no, por mi obra la tendrían que haber firmado conmigo algunos compañeros, mis editores o el productor que me encarga una obra. Eso no es ser autor. Entonces, para mí, María Lejárraga es la autora única de la obra que está atribuida a su seudónimo Gregorio Martínez Sierra. Yo siempre digo que cuando las personas, las niñas que nacimos durante la dictadura y que no conocimos nada de la Segunda República, cuando llegamos a la universidad no teníamos un modelo femenino que nos orientara, ¿no? Porque nuestras madres eran amas de casa, ¿no? Entonces nosotros buscamos el modelo nuestro, nuestras abuelas, entre comillas, que no es que fueran nuestras abuelas biológicas, pero eran nuestras abuelas generacionales. Y fueron no solo vencidas, sino además borradas de la historia, y por desgracia muchas de las mujeres que hicieron la transición y que salían a manifestarse reivindicando el feminismo y reivindicando los derechos de las mujeres no tenían estos referentes porque simplemente se les habían ocultado y se habían borrado de la historia. Y a estas mujeres se les silencia, hay un muro donde no se sabe nada de ellas y claro, eso nos han robado a nosotros, la lucha de nuestras mujeres, que se estudiara en las escuelas, porque forma parte, es parte de nuestra historia contemporánea. Esto lo vi muy claro en el diario de Clara Schumann, ¿no? Clara Schumann era una pianista maravillosa, una de las mejores de su época y además era una compositora espléndida. Y escribió en su diario: hubo un tiempo en el que aspiré locamente a ser compositora, pero luego pensé, si ninguna mujer lo ha conseguido, ¿a dónde vas? Las mujeres efectivamente han tenido que empezar siempre de cero porque no han tenido el testigo de las mujeres anteriores. Y esto es una terrible desgracia porque la cultura es un palimpsesto. Todos vamos construyendo sobre lo que se ha construido antes. Entonces, si siempre detrás de ti tienes un abismo. Yo estoy segura de que me gusta decir que estamos en un proceso de recuperación de la memoria histórica de la mujer, parecida al proceso que vivimos con la Guerra Civil, solo que en este caso no afecta a 3 años de nuestra historia ni a un país, sino a toda la humanidad y a 2 milenios. Para mí, como dramaturga en el colegio, puesto que yo quise ser dramaturga desde que tenía 11 años, me habría encantado saber que una autora como María Lejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway o que había ganado un premio nacional de dramaturgia. De la misma manera, me encantaría que me hubieran hablado de la madre del cubismo, María Blanchard. Y de la misma forma, me habría encantado que a Mary Shelley haberla estudiado como la madre de la ciencia ficción. Entonces, esto no es que no haya ocurrido con las que, como María, estaban ocultas. Es que las que tuvieron éxito también han sido borradas y, además, de verdad que no creo que sea por una conjura en contra de estas mujeres. Es por algo muchísimo más triste, que es por desinterés.
Creer que quedó en nada es dar por sentado que no hubo semilla, y hubo muchas semillas. Esto, por supuesto, no puede ser reducido a un paréntesis. Yo creo que fue algo que surgió, que hizo semilla y que tardó, pero ha resurgido. Y también nos sirve para no olvidar que la historia no es lineal. María, de alguna manera, cree en la reencarnación, porque todo lo que ha sido tiene que seguir siendo, no puede caer en la nada. Y piensa que una vez muerta, de alguna forma su alma quedará, o su espíritu quedará para que alguien lo recoja. Esta es una idea muy bonita también en relación con la naturaleza, que siempre se va renovando, transcurso sin fin hacia el infinito. Que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Le huyes y te persigue, le llamas y echa a correr, le huyes y te persigue, le llamas y echa a correr. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Nacen las noches de agosto cuando aprieta la calor. Nacen las noches de agosto cuando aprieta la calor. Va corriendo por los campos en busca de un corazón, va corriendo por los campos en busca de un corazón. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el